Bien, ahora llegamos a preguntas de metabolismo mitocondrial. Comencemos acá preguntas de la PDH, ¿sí? De la piruvato deshidrogenasa. Preguntan, ¿cómo se encuentra la PDH en la posingesta? Pues bien, acá hay que traducir esta palabra posingesta, que posingesta lo que quiere decir es cómo está la PDH en presencia de insulina. O sea, ¿qué tiene que ver la insulina con la PDH? Bien, entonces acá es donde tenemos que recordar que la PDH, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa o el complejo piruvato deshidrogenasa, bien, él se regula, tiene una regulación covalente, ¿cierto? Por la cual él tiene una forma activa y tiene una forma inactiva, ¿cierto? Y el paso de esa forma inactiva hacia la activa, que él se encuentra acá desfosforilado, acá va a estar fosforilado, estamos hablando de una regulación covalente, es llevado a cabo por una piruvato deshidrogenasa fosfatasa, porque las fosfatasas son enzimas que desfosforilan, ¿bien? Y esa piruvato deshidrogenasa fosfatasa tiene un regulador alostérico positivo, que es la insulina, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a estar la PDH en posingesta? Decimos, en posingesta estamos en presencia de insulina y la insulina hace regulación alostérica positiva sobre la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, la cual desfosforila, ¿sí? Desfosforila y activa covalentemente al complejo piruvato deshidrogenasa. O sea, piruvato deshidrogenasa se va a encontrar activa, ¿bien? En presencia de insulina, ¿bien? Ahora, ¿cómo se regula la PDH frente a una disminución de ATP? Ahora aquí me están preguntando es acerca de los reguladores, pero de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Bien, ¿por qué? Porque ya mencionamos que el complejo piruvato deshidrogenasa tiene una regulación covalente que va a estar dada por una fosfatasa, ¿sí? La cual la activa, y también va a estar dada entonces por una quinasa, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿sí? La cual inactiva, ¿cierto? Inactiva el complejo piruvato deshidrogenasa. Bien, pero ¿cómo la inactiva? Pues se inactiva cuando la quinasa está activa, ¿cierto? Si la quinasa está activa, los reguladores alostéricos positivos para esta quinasa van a ser el ATP y el NADH, ¿sí? O sea, niveles altos de ATP y NADH. Pero acá me están diciendo que ahí es una disminución de ATP. Entonces, si el ATP está disminuido, esto se traduce, o esto quiere decir, esto es igual a que el ADP está aumentado. El ADP, ¿sí? Si ATP está disminuido, eso significa que el ADP está aumentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que ADP más fósforo inorgánico me da igual que ATP. Entonces, ¿cierto? Si yo digo que está disminuido el ATP, eso significa que ¿quién está aumentado? El ADP. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta quinasa tiene regulación alostérica negativa por ADP, por un aumento de ADP o de NAD. Entonces, específicamente me están diciendo que hay una disminución de ATP. La disminución de ATP se traduce en un aumento de ADP, el cual hace regulación alostérica negativa sobre la piruvato deshidrogenasa quinasa, por lo cual la quinasa no lleva a cabo su función, ¿sí? No lleva a cabo su función en la regulación covalente. Entonces, el complejo piruvato deshidrogenasa permanece desfosforilado y permanece activo, ¿bien? Entonces, frente a una disminución de ATP, piruvato deshidrogenasa va a permanecer activa. ¿Bien? Ahora tenemos preguntas del ciclo de Krebs. ¿Bien? Acá dice, explique por qué se acumula citrato en la mitocondria de los hepatocitos ante un aumento de la relación ATP-ADP. Bien, un aumento de la relación ATP-ADP, esto me está indicando que está aumentado el ATP, ¿sí? O sea, esto significa que estamos en una situación de alta energía, una situación favorable energéticamente para la célula. Y sabemos que el aumento de ATP
así como también el aumento de NADH, bueno, hacen regulación, aquí aumento de NADH, ellos actúan como reguladores alostéricos negativos de las enzimas clave del ciclo de Krebs, principalmente de la enzima clave, de la enzima marcapaso, que es la isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima, ella es la clave, ella es la que regula la velocidad del ciclo de Krebs porque ella regula la utilización del citrato. Es decir, el citrato, la utilización del citrato se controla por esta enzima, porque recordemos que en el ciclo de Krebs tenemos citrato por una reacción que es reversible, o sea que no es regulada, que no es controlada, él se transforma en isocitrato, ¿sí? Y el isocitrato, por acción de la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Se transforma en alfa-cetoglutarato. Bien, entonces, si la isocitrato deshidrogenasa entonces tiene regulación negativa por aumento de ATP, ella no lleva a cabo su función, entonces isocitrato no se transforma en alfa-cetoglutarato. Eso significa que va a aumentar el isocitrato. Y como la transformación de isocitrato en citrato se lleva a cabo de manera reversible, eso se traduce en un aumento de citrato. Bien, entonces, de manera que un aumento en la relación ATP-ADP va a frenar la enzima clave del ciclo de Krebs, y al frenar la enzima clave va a aumentar isocitrato y este se transforma de forma reversible a citrato. Por eso es que aumenta el citrato o se acumula el citrato en la mitocondria de los hepatocitos. Bien, ahora acá encontré otra pregunta del ciclo de Krebs, pero ahora en relación al NADH, ¿bien? Porque mencionamos que los reguladores alostéricos del ciclo de Krebs, ¿cierto? De la enzima clave marcapaso, era ATP y NADH. Bien, acá era respecto a la de ATP. Ahora aquí en relación al NADH, ¿bien? Entonces me están preguntando cómo se regula la velocidad del ciclo ante una relación NADH-NAD elevada. Esa relación NADH-NAD elevada significa, eso quiere decir que está aumentado el NADH, ¿bien? Y si está aumentado el NADH, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Si está aumentado el NADH, si está aumentado el ATP, ¿cierto? Eso se traduce en un aumento de la energía. Entonces, ese nivel energético favorable, sabemos que esto va a ser una regulación alostérica negativa sobre las enzimas clave del ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces, al hacer una regulación alostérica negativa sobre las enzimas clave del ciclo de Krebs, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir la velocidad del ciclo de Krebs. ¿Bien? Entonces, ¿cómo regula la velocidad del ciclo de Krebs? Pues que un aumento en NADH disminuye la velocidad del ciclo de Krebs. ¿Bien? Acá también encontramos esta pregunta. Indique, ¿cuál es la enzima marcapaso de la vía y qué reacción cataliza? Bueno, lo que ya hemos mencionado, la enzima clave, la enzima marcapaso, y que se le dice clave o que se le dice marcapaso es porque ella regula la velocidad del ciclo de Krebs. Bien, por eso se le dice que ella es la enzima limitante, es la isocitrato deshidrogenasa. Bien, es la isocitrato deshidrogenasa, la cual entonces cataliza una decarboxilación oxidativa del isocitrato, ¿sí? Que ya mencionamos isocitrato, hacia alfa-cetoglutarato. Bien, ahora tenemos preguntas de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿sí? Dice, ¿por qué se necesita el oxígeno en la cadena respiratoria y qué sucedería durante una hipoxia? Bien, entonces primero, ¿por qué se necesita el oxígeno? Porque el oxígeno es el aceptor final de electrones. Bien, ¿por qué? Porque es el componente con mayor potencial redox, ¿sí? Con mayor potencial de óxido reducción. Entonces, gracias a la presencia de oxígeno, se permite a cabo el transporte de esos electrones, ¿cierto? El transporte de esos electrones desde un complejo hacia el otro complejo, ¿cierto? Finalmente llegan hacia el complejo 4, que es donde encontramos el oxígeno, ¿cierto?
que recibe 4 electrones. Bien, entonces, la importancia del oxígeno es porque él es el aceptor final de electrones. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencial redox. Ahora, ¿qué sucede durante una hipoxia? Pues durante una hipoxia, ¿la hipoxia en qué se traduce? La hipoxia se traduce en una disminución de oxígeno. Entonces, si disminuye el oxígeno, disminuye el transporte de electrones. Si disminuye el transporte de electrones, disminuye gradiente electroquímico. Si disminuye gradiente electroquímico, disminuye la fuerza protonmotriz. Si disminuye la fuerza protonmotriz, pues disminuye la síntesis de ATP por la ATP sintasa, o sea, por el proceso de fosforilación oxidativa. Bien, incluso acá estamos hablando de una hipoxia, o sea, una disminución de oxígeno, pero si esta disminución de oxígeno permanece durante un tiempo, permanece durante bastante tiempo, la célula puede llegar a morir. Bien, si acá pregunta, ¿qué ocurre en presencia de desacoplantes? ¿En qué tejidos podemos encontrarlos y por qué son importantes fisiológicamente? Bien, los desacoplantes ya recuerdan que cuando mencionamos cadenas respiratorias, ¿cierto? Eran unas proteínas canal, ¿cierto? Por las cuales se disipaba esa fuerza protonmotriz, ¿cierto? Hacia la producción de calor. Entonces, las proteínas desacoplantes se definen como un canal, como unas proteínas canal que forman un poro en la membrana y permiten el paso de esos protones, ¿sí? Desde el espacio intermembrana de la mitocondria hacia la matriz mitocondrial. Bien, eso disipa el gradiente electroquímico, o sea, eso hace que se pierda ese gradiente electroquímico, ¿sí? Que se pierda ese gradiente electroquímico en forma de calor. ¿Y esto qué va a hacer? Esto en consecuencia disminuye la síntesis de ATP, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los desacoplantes, ¿sí? Al ofrecer esa salida a los protones, pues pocos van a pasar aquí a través de la ATP sintasa y por eso es que se disminuye la síntesis de ATP. Bien, ahora, ¿qué ocurre con la presencia de desacoplantes? Lo que ocurre es disminuye el ATP. ¿En qué tejidos podemos encontrarlos? Bien, entonces la presencia de desacoplantes naturalmente pueden estar presentes en el tejido adiposo pardo, bien, en la grasa parda o la grasa oscura, bien. Fisiológicamente, entonces, fisiológicamente, que me preguntan por qué son importantes, es porque estos desacoplantes, que son llamados también de UCP o de termogeninas, bien, son importantes fisiológicamente. ¿Por qué? Porque participan entonces en la generación de calor, ¿sí? En el aumento entonces de la temperatura corporal para favorecer a nuestro organismo la producción de calor. Bien, entonces fisiológicamente son importantes debido a ese aumento de la temperatura corporal. Bien. Ahora aquí, responda a las siguientes opciones en relación a la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Bien, ¿qué ocurre con la velocidad del consumo del oxígeno cuando la célula contiene altas concentraciones de ATP y bajas de ATP? Justifique. Bien, entonces, la velocidad de consumo del oxígeno disminuye. Me preguntan qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que disminuye la velocidad de consumo de oxígeno ante un aumento de ATP, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ATP hace regulación alostérica negativa sobre las enzimas claves del ciclo de Krebs y esto va a disminuir la producción de NADH y la producción de FADH acá. El ATP, ¿sí? Hace regulación alostérica negativa en el ciclo de Krebs. Si hace regulación alostérica negativa, ¿eso qué consecuencia tiene? Pues que va a disminuir la producción de NADH y la producción de FADH, ¿sí? Que ocurre en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y si disminuye la producción de estas coenzimas, pues entonces eso significa que va a disminuir la cantidad de coenzimas reducidas que van a ingresar, que van a ir hacia la cadena respiratoria, ¿sí? Y esto hace que disminuya el consumo de oxígeno, porque el oxígeno es el aceptor final de electrones de esa cadena respiratoria. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad del consumo de oxígeno? Disminuye. Bien.
Ahora acá tenemos una pregunta bien completa de lo que son las especies reactivas del oxígeno. Bien, pregunta aquí por qué se produce, qué son, primero qué son, por qué se produce y los mecanismos de eliminación. Bien, las especies reactivas del oxígeno, ¿qué son? Son entonces productos, son moléculas con uno o con más electrones desapareados, ¿sí? Son muy reactivas y con alta tendencia a reaccionar con otras moléculas para conseguir esos electrones que le hacen falta, ¿bien? ¿Cuáles son esas especies reactivas del oxígeno? Bien, recuerden que acá encontramos al anión superóxido, ¿cierto? Al anión superóxido, al peróxido de hidrógeno y al radical hidroxilo. Bien, esas serían las especies reactivas del oxígeno. Ahora, ¿por qué se producen? Bien, se producen por una reducción incompleta del oxígeno hasta formar agua, o sea, debido a que el oxígeno no recibió 4 electrones para reducirse de forma completa, él dio lugar a la formación de anión superóxido, de peróxido de hidrógeno y de radical hidroxilo. Bien, entonces se producen por la reducción incompleta del oxígeno debido a que no recibió 4 electrones para formar agua. Bien, ahora me pregunta ¿por qué se produce reducción incompleta? Bien, mecanismos de eliminación. Bien, entonces mecanismos de eliminación, recuerdan que acá habíamos hablado de los sistemas antioxidantes. Bien, me están preguntando ¿cuáles son los mecanismos de eliminación? Son los sistemas antioxidantes, que pueden ser de dos tipos, enzimáticos y no enzimáticos. Bien, eso ya lo dijimos en el repaso. Los enzimáticos entonces están dados por la enzima superóxido dismutasa más la enzima catalasa o más el sistema del glutatio, ¿sí? La glutatión peroxidasa. ¿Bien? Y los no enzimáticos, estos enzimáticos, recuerden que eran necesarias estas enzimas para reducir estas especies acá de forma completa y dar lugar a la formación de agua, ¿cierto? Mientras que los no enzimáticos, ellos neutralizaban. Entonces, esos no enzimáticos que neutralizan las especies reactivas del oxígeno, encontramos la vitamina C, encontramos la vitamina E, ¿bien? Eran los más comunes.